Hoy quiero que la iglesia esté despierta en el nombre de Jesús. Estamos en unos tiempos que están llenos de maldad. Hemos visto la noticia, prendemos la radio y lo único que vemos y escuchamos es noticias malas. Vamos no tan lejos, todo el karma que pudo vivir la mamá de Sofía, es una noticia que todo el mundo sabemos qué ha pasado con esa noticia, ¿verdad? Con esa pequeña. Hay tanta maldad y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y ahora no solo lo vemos en el mundo, sino que lo vemos dentro de la iglesia. Porque lastimosamente hay gente, hay personas, hay cristianos y hay creyentes que se nos ha enfriado el amor. Se nos ha perdido el temor de Dios. Hemos perdido el temor y por eso hay tanta maldad. Porque cuando tenemos temor, nosotros sabemos que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Y Él no cambia. Y Él trae juicio, así como lo hizo con su pueblo, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Y el pueblo perdía siempre temor. Y no le importaba adorar a dioses falsos, no le importaba hacer cosas malas, no le importaba. ¿Por qué? Porque perdían el temor. Pero Dios traía juicio sobre ellos. Yo quiero hoy hablarles qué hacer, cuáles son las consecuencias cuando perdemos el temor de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahora todos los cristianos, a los creyentes se nos hace fácil pecar. Se nos hace fácil decir una mentira. Se nos hace fácil engañar. Se nos hace fácil tener malos pensamientos, insultar a la gente. Se nos hace fácil porque perdimos el temor. Cuando nosotros tenemos el temor, nosotros decimos, no podemos hacerlo. De solo pensar uno se tapa la boca y dice que Dios me perdone y reprende sus pensamientos, ¿verdad? Cuando tenemos el temor de Dios. Pero ahora en la iglesia vemos, me incluyo, porque muchas veces ha pasado también en mi vida, que venimos a la iglesia, levantamos manos, damos un cántico, pero el temor de Dios no lo tenemos, solo somos artificiales, nos volvemos así. Y Dios me sacudía con este mensaje, y yo sé que es un llamado para todos aquellos que venimos a la iglesia, levantamos las manos, pero con malos pensamientos. Venimos a la iglesia, exaltamos al Señor, alabado sea Dios y bravo y exaltemos al Señor con aplausos y con cánticos, pero nuestra boca miente, nuestra boca insulta. ¿Hasta dónde somos tan hipócritas? De venir a exaltar al Señor, de venir a alabar al Señor y no tenemos temor de Él. Se nos hace fácil pecar. A los creyentes se nos hace fácil pecar. Ya nos comparamos, o ya es como una comparación con los de afuera, con los del mundo, ¿sí? Ellos no tienen temor del Señor. Y así mismo nos estamos volviendo nosotros. Y nos vemos como esas flores artificiales que son hermosas. Ay, mire qué lindo habla, mire qué lindo predica, mire qué linda está, mire qué linda se viste, mire qué pulcra es. Artificiales. Y así las flores, uno las ve, qué lindas esas flores, cómo adornan, qué bonita. Ustedes no han visto en los centros comerciales, ahora ponen unos árboles hermosos, unas hojas verdes espectaculares, y uno dice, ay, qué lindo ese árbol, y uno va y lo toca y es plástico. Uno dice, ay, mira cómo se ve bonito. Yo hago esa comparación con los creyentes que han perdido el temor a Dios, porque se ven, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué hacen para poder agradar al Señor? ¿Qué es el temor en Dios? El temor de Dios en sí. Es lo que nos permanece y que nos hace ser fieles a Dios
es aquello que nos aleja del pecado. El temor es lo que un cristiano nunca debe perder. Escúchenme y grábenlo en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que nunca debe perder un cristiano? El temor. Si perdemos el temor, vamos a vivir como cualquier persona, como cualquier inconverso. Pero cuando tenemos el temor de Dios, vamos a hacer todo lo que a Él le agrade. Nos vamos a sentir inquietos de solo hacer algo malo, de solo decir algo incorrecto. Nos vamos a sentir mal. Dice la palabra de Dios en Salmos 34, 9. Si lo tienen en pantalla, Salmo 34, 9, y lo vamos a leer en la versión original, que es la Reina Valera. Salmos capítulo 34, versículo 9. Dice la palabra de Dios: temed a Jehová, vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Porque no hay ¿qué? Falta a los que le temen, porque no vamos a fallar. ¿Quiénes no fallan? Solo los que temen, porque vendrá juicio. En algún tiempo yo estaba preparando esa palabra y yo decía, en algún tiempo sentí el temor santo de Dios en mi vida. Cuando estuve leyendo una historia que ahorita más adelante se las voy a resumir. Y yo decía, si yo sigo con este pecado, va a venir un juicio. Y dije, ahí están mis niños creciendo y el juicio de pronto no va a caer sobre mí, va a caer sobre mis pequeños. Y el temor me hizo apartarme del pecado, porque sabía que podría venir un juicio sobre mi vida que iba a tocar, o sobre mis hijos que iba a tocar mi vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros tenemos claro y sabemos que hay un juicio, y es mejor, mi esposo dice que el amor, él predica siempre sobre el amor de Dios, la misericordia. Vea, eso está válido porque sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que nos ama y que nos perdona. Pero yo también predico sobre el temor de Dios porque sabemos que hay un Dios justo y que corrige, porque lo hizo en su pueblo, en su tiempo, y lo hará ahora también en este tiempo. ¿Ven? Entonces sabemos que es el temor santo de Dios el que nos va a capacitar a todos los cristianos, a todos, para poder llevar a cabo los mandamientos, para poder hacer las cosas bien y para evitar la maldad, los malos pensamientos, las malas palabras, ¿sí? Es eso. Ahora, en Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y como vemos y como les estoy mostrando a través de la palabra, siempre hablamos es de el temor de Jehová, el temor, el temor. Ahora, dice la palabra de Dios también que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es tan bonita esa palabra cuando dice, se complace Jehová, se complace nuestro amado Dios con los que le temen, porque saben que vamos a hacer lo correcto. Amén. Dice que hace que perdemos el temor. ¿Qué estaba haciendo el rey David cuando perdió el temor de Dios? ¿Sí recuerdan la historia del rey? David estaba en un momento de ocio y ese es uno
ese es uno de los pasos que uno va dando sin darse cuenta: el ocio, el no hacer nada, el desocupe, el tener mi mente en blanco, ¿sí? En no trabajar. Mire lo que hace, le voy a mostrar dos partes. Una, el ocio, el no hacer nada. Y dos, el trabajar demasiado. ¿Ve? O sea, los extremos son malos de todas formas. Si yo estoy sin hacer nada, el desocupe me va a hacer pensar cosas y hacer cosas como lo que hizo David. El ocio lo hizo pasearse por toda la azotea y ¿qué vio? Ah, estoy desocupado, ya no tengo temor del Señor porque ya no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué hice? Mire, una mujer, y ustedes ya saben por allá qué fue lo que pasó con aquella mujer Betsabé, ¿cierto? Que él pecó y hizo de ahí para allá cantidad de cosas. Poco a poco se fue llenando él hasta que llegó el juicio. ¿Recuerdan el juicio? Que él entró en ayuno, se metió a un cuarto por su hijo, ¿y qué hizo Dios? Ya no pudo hacer nada, llegó el juicio, ¿sí? El ocio. Ahora, Dios castigaba al pueblo de Israel. ¿Cómo lo castigaba al pueblo de Israel? Lo castigaba o lo reprendía, o como hay gente que no le gusta que uno diga castiga, porque Dios no castiga. Bueno, ¿cuál era el juicio del Señor cuando el pueblo de Israel pecaba? Porque tenía idolatría. Ese era el peor pecado del pueblo de Israel, la idolatría. Y eso es lo que está pasando con los creyentes hoy en día, la idolatría. Ah, no, pero es que nosotros no adoramos que la imagen, nosotros que no adoramos, pero adoramos el trabajo, adoramos la casa, adoramos los hijos, nos apegamos tanto a lo material y a las cosas que no le agradan a Dios, que eso también es idolatría, ¿no? Entonces vamos perdiendo el temor. Vamos perdiendo el temor. Sin darnos cuenta, empezamos a pecar. Sin darnos cuenta, lentamente, poco a poco. En Deuteronomio dice que solo a Jehová tu Dios temerás y a Él servirás. Amén. El temor se pierde cuando nos descuidamos un poco. Querida iglesia, hoy es el día para que usted recapacite, se sacuda, piense, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo que me estoy alejando poco a poco? ¿Qué estoy haciendo que vengo y levanto mis manos, pero realmente no estoy en conexión con el Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? Es hora de que nos revisemos qué está pasando con cada uno de nosotros, que hemos perdido la devoción, el amor y el temor. ¿Qué está pasando? Y cuando menos piense, ya estamos muy lejos de nuestro amado Dios. Entonces, no podemos perder el temor. Cuando nosotros perdemos el temor, lo que hacemos es abrir una puerta, ¿a quién? Sin miedo, dígalo, a Satanás, así es. Nosotros abrimos una puerta. ¿Cuántas puertas no le has abierto a Satanás en estos últimos días? ¿Cuántas puertas no has abierto? ¿Por qué no te pones a pensar en este momento? Dice, le di entrada al diablo y el diablo te tiene esclavo, no sé de qué. Pero así pasó o así pasa en nuestras vidas, así pasó en mi vida un tiempo, un descuido, que cuando vine a ver dije ya no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida más adelante? Y uno tiene que sentarse y pensar, o sea, sí, Dios es un amor de misericordia y Dios me ama y Él me va a perdonar, o sea, arreglo mi vida ya, o por amor o por temor. Dios mío, si yo no hago esto, aunque no quiera, tengo que hacerlo, porque sé que Dios se va a levantar. Entonces tengo que actuar. La falta del temor de Dios nos hace a nosotros deslizarnos,
poco a poco nos va llevando al pecado. Y cuando se pierde el temor en el cristiano, no se duda en pecar. Y como dice la palabra, como dice mi esposo, que lo escucho más a él, a lo malo le llamamos y a lo bueno le llamamos. Y eso hacen los cristianos cuando van perdiendo el temor, ¿sí? Un hombre con temor de Dios es un hombre que ama y adora y exalta de corazón al Señor. Si no miren la historia de José. A mí me encanta este hombre que era tan piadoso y temeroso delante de Dios, que se le presentó una mujer, ¿sí? Todos saben la historia, aquí todos la conocen, ¿verdad? Que se le presentó la mujer y casi que lo obliga a tener relaciones con él, casi que lo obliga a pecar, pero él nunca le dio cavidad a esto. Él no quiso satisfacer su carne. ¿El qué hizo? Y no lo hizo ¿por qué? Porque era un hombre que estaba fiel con Dios. Y esta historia está en Génesis 39, para que ustedes puedan darle una lectura de este hombre que vivía con el temor de Dios. Yo les invito, querida iglesia, a que ustedes, si dicen ustedes, ay, es que Dios me ama y Dios me perdona, piensen que todo acto tiene una consecuencia. De lo malo que usted está haciendo, van a haber consecuencias. Y si tienen hijos, pues sobre ellos es que más cae toda la maldad que usted puede estar haciendo. Entonces, yo quisiera que cada uno de nosotros procurara no pecar y que procuren el temor a Dios siempre. No lo hago porque tiene consecuencias. No pequen porque el pecar trae consecuencias y el pecar abre la puerta para que entremos y nos vuelve maniquí del diablo. Vamos a hacer un maniquí en sus manos, vamos a hacer ¿qué es lo que vas a hacer este fin de semana? Unos títeres en las manos de Satán. Eso es lo que nos vuelve a nosotros cuando nosotros no tenemos el temor de Dios. Yo les invito para que ustedes hagan un alto en el camino esta noche y piensen en su familia. Los que tienen hijos, piensen en sus hijos, y los que no, piensen en las consecuencias que puede traer el pecado. El pecado poco a poco nos va alejando de Dios y no sabemos a veces ni por qué ya no siento la presencia del Señor. A veces decimos, y me ha pasado, ¿qué pasa? Yo no siento. A veces, y le doy gracias y le doy la gloria y la honra a Dios por el esposo que tengo, porque es un apoyo. Cuando yo siento que está pasando, ya no siento, no quiero orar, no puedo hacerlo, y él ahí apoyándome, camine, oremos, venga, arrodillémonos. Y yo digo, pero yo siento que porque me estoy dejando enfriar, porque me estoy ocupando de otras cosas y estoy dejando a un lado las cosas de Dios. Y yo no puedo ser artificial, yo no puedo ser esa flor artificial que, véanla como levanta las manos y como adora al Señor, pero la vida está vacía. ¿Sí? Uno debe de amar a Dios, debe de honrar a Dios, debe exaltar a Dios, pero en verdad, en espíritu y en verdad. Yo les invito, iglesia, para que esta noche ustedes puedan sentir la presencia del Espíritu Santo, pedir perdón lo primero, porque cada uno sabemos, mientras yo leía sobre estos pasajes, mientras yo leía sobre el temor a Dios, yo más me aferraba al temor de Dios, más me aferraba. Yo decía, Dios santo, todo lo que padeció ese pueblo por sus pecados, por falta de temor, no quiero vivir.
No quiero que mis hijos sufran las consecuencias y luego yo estar echándole la culpa a Dios cuando yo soy la que me he apartado de Él. Volvamos a enamorarnos nuevamente de Dios. Volvamos a sentir nuevamente su presencia. Volvamos a levantar las manos de verdad, en espíritu y en verdad, en alma, en corazón. Volvamos otra vez a sentir el fuego de su Espíritu Santo. Reconciliémonos con Dios, pidamos perdón. Cada uno de nosotros sabe por lo que está pasando, cada uno sabe por qué se está enfriando. ¿Qué estoy haciendo? Y hoy Dios te lo va a revelar en el nombre de Jesús. Yo lo creo y yo sé que la iglesia se va a levantar nuevamente, nuevamente en espíritu y en verdad. Ok, ahora voy a hablarles sobre Sansón también. Sansón fue un hombre que tenía toda la gracia y todo el amor de Dios, pero él perdió el temor de Dios también y falló. Y ustedes saben cómo terminó la historia de Sansón. Ahora yo pregunto, ¿qué quieres ser tú? ¿Un David? ¿Un Sansón? Quizás un Saúl, que ustedes también conocen la historia de Saúl. ¿O quieren ser un Zaqueo? ¿O quieren ser un José? Yo quisiera ser un José, yo quisiera vivir, o sea, cerrar mis ojos al pecado, a la tentación. Eso es lo que deberíamos hacer todos los creyentes, porque si estamos aquí, no es porque seamos santos, estamos buscando la santidad, estamos buscando la perfección, pero tenemos que hacer un alto y decir, puedo hacerlo. Alejémonos, cerremos las puertas que se han abierto, reconciliémonos hoy con Dios y vivamos ahora en el temor de Dios.